les tocaba a ustedes hacer su presentación, su exposición del apartado que les tocó del libro, del primer capítulo y del segundo capítulo, a los que les tocó el segundo capítulo. Entonces, no están todos los temas repartidos del segundo capítulo, pero sí del primero. Entonces, en lo posible, hoy terminaremos el primer capítulo y iniciaremos el segundo. Luego ya que se hayan avanzado en estas tareas que se tienen programadas, ustedes, recibirán otra actividad de ese mismo libro. Espero que hayan leído todos los capítulos completos, porque ya tienen todo el material, todo el documento completo, y que pues el apartado que ustedes nos van a presentar puedan pues explicárnoslo. Entonces, este curso lo hacemos con la participación conjunta, tanto en este método constructivista, en el cual, en esta teoría, el modelo del conocimiento y el aprendizaje, la forma en que el docente, los profesores, maestras, maestros, imparten pues las clases es para trabajar de manera conjunta y que ustedes vayan desarrollando tanto su nivel de análisis y nosotros les vayamos guiando hasta posibilitar o detonar que ustedes sean autodidactas y que hagan después sus investigaciones para su tesis y pues lo que van a requerir. Entonces, por eso es importante que se vaya trabajando de manera conjunta y también sé que algunos de ustedes tienen ya desarrolladas habilidades pues para hacer análisis más concretos, más específicos y más profundos por sus actividades o su propia intención, que así lo han estado realizando. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver pues los temas que ustedes nos impartan, de los contenidos que pudimos extraer de este documento, políticas públicas y complejidad, y revisaremos pues los primeros 2 capítulos. Entonces, yo se los distribuí en el orden alfabético, pero luego cuando me mandan las tareas tengo otro orden alfabético. Entonces, dejen ver el que yo les mandé para ver si podemos irnos en ese orden. Y si no, bueno, como no están todos integrados, pues con los que ya están. Aquí en la distribución de los temas, el primero está Rafael de Jesús, que hasta donde veo todavía no está Rafael integrado a la clase. Pero miren, cuando me toca a mí exponer, llegan todos bien puntuales. Y hoy que les toca a ustedes, como que no quieren participar mucho. Bueno, espero que algo se haya presentado y que por eso no estén integrados ahorita ya en la clase. Vamos a ver, pues, Mario Alberto. Tampoco está. José Miguel Aarón. Ok, tú sí estás, Aarón. Entonces, sí, maestra, aquí estoy. Y tu tema es aproximación sistémica de la complejidad. Está muy interesante esa parte. Sí, maestra. ¿Presento? Sí, adelante, Aarón, por favor.
¿Sí se está viendo mi pantalla, maestra? No. Bueno, yo no, aún no lo vemos. No se ha compartido. ¿Ahora sí se está viendo, maestra? Sí, ya ¿O está. tampoco? No, sí, ya bueno, al menos sí creo que para todos se está compartiendo. Sí, maestro. Muy bien. Bueno, este... Bueno, a mí me tocó el tema de aproximática de la complejidad. Durante la segunda mitad del siglo XX, ahora sí que a través de la teoría de la generación de sistemas, Ludwig von Witt propició herramientas conceptuales y metodológicas apropiadas para generar un conocimiento holístico de la realidad. Ujú. En general, un sistema se define como un cúmulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. Es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. Este acercamiento deja en claro dos características fundamentales, que es el propósito y la totalidad. ¿Vale? El propósito, todo sistema tiene un fin. Es decir, las unidades, los elementos, los eslabones, así como su interacción, definen una participación mutua que siempre busca alcanzar una meta. La segunda característica, que es la totalidad, implica que todo sistema tiene un ecosistema somático. Una acción que provoque una en una de las unidades del sistema, con mucha probabilidad ocasionará variaciones en todas las otras unidades. Esta característica nos indica claramente la existencia de una relación causa-efecto entre las diferentes unidades del sistema, ¿verdad? Perrien ha enunciado principios básicos que constituyen el núcleo de las teorías generales del sistema. El primero de ellos, el primer principio dice que los existen dentro de sistemas que a su vez pueden ser subsistemas de unidades más grandes, como por ejemplo las moléculas existen dentro de células, los tejidos dentro de los órganos y los órganos dentro de los organismos. Es un ejemplo que nos ponen en el texto. El otro principio dice que los sistemas abiertos, que este principio es una consecuencia del primer principio, ¿verdad? Cada sistema que se examine recibe y descarga algo en los otros sistemas. Realmente son aquellos en los que son contiguos, los que siguen. Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito con su ambiente. Esto quiere decir con los demás sistemas. También cuando el intercambio cesa,
el sistema se desintegra y pierde su fuente de energía. El tercer principio nos dice que el sistema depende de su estructura, ¿verdad? Como por ejemplo nos decía lo de los tejidos musculares, ¿verdad? El ejemplo dice que los tejidos musculares, porque están constituidos por una estructura celular que permite la contracción, ¿verdad? Es el ejemplo que nos ponen ahí en el... Y enseguida viene esta ilustración, ¿verdad? Que un gráfico nos quiere decir cómo las unidades representan los elementos constitutivos del sistema. Esto quiere decir que más significativas que definen el rumbo, propósito y razón del ser del sistema. Por ejemplo, las flechas indican el flujo de energía de recursos, de información. Esto es como la retroalimentación y retroacción que existen entre las diferentes unidades y los subsistemas del sistema, mismos que pueden construirse a partir de algunos rasgos socioculturales dominantes. Nos ponen, por ejemplo, como la corrupción o las necesidades, los problemas políticos, hasta la religión, ¿verdad? A raíz de la teoría general de sistemas, en los círculos académicos y de investigación, la preponderancia de los paradigmas como el positivismo y el posempiricismo se dio el paso a la vocación de una nueva ciencia, que es la sistemática. Esto obligó a un sistemista como Lorenzo Ferrari a decir que por primera vez en la historia de la ciencia, un pensamiento sistemático compacto, heredero de todo, se ha consolidado como una alternativa al paradigma mecanicista. Y hasta ahí era el tema, maestra. En grandes rasgos, pues, nos da a entender que todo está relacionado entre sí, ¿verdad? Que muy probablemente la acción de cierto sistema tenga consecuencias o tenga algo que aportar en cualquier subsistema que se derive de él, ¿verdad? Sí. Y pues hasta aquí mi presentación, maestra. Muy bien, Aarón. Los compañeros sobre este tema, ¿alguna participación? Todo quedó... bueno, esa parte no la explicaste muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos pues con el siguiente. Bien, entonces, Antonio ya se integró. Sí, maestra, aquí estoy. Ok, Antonio. Adelante, Antonio, sigues pues. Compártenos tu presentación. Ahorita.
¿Pasó algo? Bien conectados. Aquí estamos, maestro. Sí, Antonio. Sí, maestra, ¿no se ve mi pantalla? Aún no. Te esperamos. Le pongo en toda la pantalla una ventana. Una ventana. Sí, hace rato que yo también quería compartir toda la pantalla, no me dejaba. Hasta que le cambié a Toño. Ujú. Ahí. Aún no. Creo que tienes que seleccionar la ventana, Toño. O si no, usa la opción de una pestaña y selecciona la pestaña que quieras presentar. O si quieres mandarlo al grupo y alguno de nosotros lo podemos pasar, Toño. Ya se ve, Toño. ¿Ya? ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí, Sí, sí te escucho, Toño. ya podemos ver la Correcto. Bueno, presentación. me tocó el subtema de la complejidad como teoría, el antídoto del reduccionismo. Nos dice que las teorías de la complejidad con, conforman un emergente método de conocimiento y análisis científicos de la realidad que surgen en los años 80 del siglo XX, construidas en gran medida a partir de la teoría de sistemas y la teoría del caos. Se fundamentan en un enfoque integral, holístico y dinámico, que incluye el análisis para poder exponer las potencialidades, deficiencias y contradicciones de las sociedades. Asimismo, la complejidad como teoría busca explicar la realidad y sus fenómenos como un todo. Giles en 1998 ha considerado que este esfuerzo por descubrir el orden en un cosmos caótico es lo que se conoce como la nueva ciencia de la complejidad, debido a que representa una nueva forma de pensar sobre el comportamiento colectivo de muchas unidades básicas que interactúan entre sí, sean átomos, moléculas, neuronas, bits de una computadora o grupos humanos. Weiss afirma en el 2002, estipuló que el conjunto de las teorías de la complejidad es una extensión metódica que permite trasladar el pensamiento de un horizonte cognitivo a otro. Mier en el 2002 estipula que hablar de la complejidad de los fenómenos ha de rebasar la expresión para calificar lo que se resiste a la comprensión, lo que ofrece dificultades para su comprensión según los modelos en uso. En las concepciones epistemológicas contemporáneas,
La noción de complejidad acota un campo de reflexiones que, aunque difuso, ha logrado identificar problemas y ejes conceptuales particulares. Lo más relevante de la complejidad como teoría es que tiende a revelar una convergencia no programática, pero inequívoca entre dominios de conocimiento aparentemente distantes entre sí. La capacidad de considerar que las sociedades disponen del potencial de combinarse consigo mismas, según Mier en el 2002. La hipótesis principal de la teoría de la complejidad gira en torno a la no realidad característica de las dinámicas funcionales de los sistemas o subsistemas sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros, como antídoto al reduccionismo dominante en los círculos de investigación sociohumanística. Es otro científico afirmar, han estimado que la teoría de la complejidad surge como paradigma científico con el propósito de analizar y comprender los nexos entre los componentes de la vida de las sociedades. Las funciones no lineales de los componentes de los sistemas socioculturales, económicos y políticos justifican los avatares frecuentemente sorprendentes entre la causa y su efecto. Como la mayoría de los problemas y coyunturales que surgen en el mundo real no encuentran soluciones integrales porque estos problemas coyunturales son encajados en una metodología de la sobreespecialización caracterizada por la linealidad de los procesos. Las funciones no lineales de los componentes de los sistemas socioculturales, económicos y políticos justifican, bueno, eso está repetido, ¿verdad? Dice, bueno, aquí viene un ejemplo. Dice, en México, por ejemplo, el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, tiende a fortalecer esta opción de sobreespecialización, propiciando una opción de comunicación aislada entre los expertos de las diferentes áreas del conocimiento, dificultando con ello el logro de una visión integral para resolver esta perspectiva reduccionista de la realidad. La teoría de la complejidad plantea la urgencia de establecer nexos de intercomunicación entre las diferentes áreas de investigación con el propósito de trabajar de manera integrada y colaborativa para obtener una explicación de los fenómenos complejos en su totalidad. Esta parte de lo que usted explicaba, maestra. Por ejemplo, de forma lineal prácticamente no funciona. Entonces, debe haber un enlace, un tejido para que el conocimiento fluya, o sea, que todos estén tengan un conocimiento general sobre una problemática. Sí. Dice, en ese sentido, el sociólogo, antropólogo y filósofo francés Edgar Morin, incansable y pertinaz especialista de la complejidad, plantea que el mundo como un todo está cada vez más presente en cada una de sus partes. Esta confirmación, al consolidar la hipótesis de la no linealidad, finca el argumento central de la teoría de la complejidad. Esta afirmación desnuda con toda su infinita profundidad la complejidad de lo real, lo cual permite asociar de forma complementaria elementos antagónicos para comprender la cohabitación del orden y del desorden en todos los fenómenos. Sí, lo que se plantea en esta teoría, que no debes, los problemas no deben ser abarcados en forma lineal, sino buscar las formas, otras formas cómo llegar a resolver este problema. Por ejemplo, el conocimiento no debe ser cerrado, sino debe ser compartido para que, por ejemplo, un sociólogo, un médico, otro especialista, un arquitecto, tenga el mismo enfoque sobre lo que comentaba usted en una construcción, como en este caso, ¿no? Si vemos
las áreas de acceso en una ciudad urbana, pues es muy difícil, tanto porque no está el que construye, bueno, él tiene una visión únicamente como arquitecto, él no tiene una visión de la persona que, es que mire, una discapacidad y tiene que tener rampas de acceso, debe tener ciertas características especiales, esa construcción o esa área urbana. Esa Sí. sería mi aportación, maestro. Gracias. Sí, gracias, Antonio. Sí, está bien el ejemplo. ¿Alguien más quiere aportar en este mismo tema de la complejidad como teoría y así como lo están manejando, de cómo no terminar en el reduccionismo, sino verlo de manera holística y así de lo conjunto, lo colectivo, lo que todos los componentes, pero en trabajo simultáneo y colectivo. Entonces, aquí tenemos varios problemas que los podemos revisar y ver desde este enfoque y que sabemos, pues, por qué debe de ser visto desde lo holístico. ¿Sí les quedó a todos y todas nos queda claro? Bueno, muy bien. Sí, maestro. Ok, entonces ya visto lo de sistemas y expuesto lo holístico, ahora vamos a pasar con Jaime. Sí, maestro. Adelante. Presentación. Sí se ve, ¿verdad? Ahí. Sí. Ahí voy a hacer un cambio de diapositiva nada más a ver si brinca. No, sí, ¿verdad? Sí, sí se Bueno. cambió. Entonces comenzamos. Bueno, ahora sí que vamos a ver sobre lo de las políticas públicas y la complejidad. Dice, del positivismo a la complejidad, una aproximación sistémica a las políticas públicas. El tema que me tocó a mí es la pauta de Edgar Morin en su relación con las políticas públicas. Entonces, ahora sí que Edgar Morin es francés para empezar, ¿verdad? Pero es considerado como el mayor exponente de la filosofía de la complejidad. Ahí se cambia de diapositiva. Dice ahí los valores epistemológicos que motivaron la reestructuración del pensamiento para analizar la realidad desde el paradigma de la complejidad, entre otros son, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de que hubo un cambio, ahora sí que cambia el método de estudio. Antes el método de conocimiento era dividir lo más posible para su estudio, ahora es ver el mundo como un todo que no se puede separar, ¿sí? Entonces, lo que motivó son ciertos valores epistemológicos como conocer para hacer. Es decir, conocer para hacer es combinar los conocimientos teóricos con los de la acción. El siguiente es conocer para innovar, que es conocer para crear nuevos conocimientos más allá del saber técnico aplicacionista. Otro es conocer para repensar lo conocido o pensado, es decir, epistemologizar el conocimiento, poner a prueba las categorías conceptuales con las que el científico o el tecnólogo trabajan para hacer inteligible o manipulable la realidad que se desea estudiar y sobre la que se desea intervenir. Hice cambio de diapositiva. Sí. Edgar Morin afirma que todo sistema
uno y múltiple, su diversidad es necesaria para su unidad y su unidad es necesaria para su diversidad. La idea de unidad compleja va a tomar densidad si presentimos que no podemos reducir ni el todo en las partes, ni las partes al todo, ni lo uno a lo múltiple, ni lo múltiple a lo uno, sino que es preciso que intentemos concebir juntas de forma a la vez complementaria y antagónica. Las nociones del todo, de las partes y del uno, del diverso. El enfoque de pensamiento complejo parte de la idea de que cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene, ¿verdad? Por lo tanto, se encuentra en constante interacción con otros elementos del sistema y como un sistema completo. No sé, se me ocurre aquí en este momento, por ejemplo, un rompecabezas. Una pieza es diferente a todas, pero al final todas forman una parte, o sea, ya en conjunto forman, no sé, una imagen completa y esto es algo que para mí pues como que representa, ¿verdad? Entonces la Sí. filosofía es la unidad en la diversidad. Ujú. Para entender la noción de complejidad, hay tres principios fundamentales de inteligibilidad que pueden ayudarnos a pensar la complejidad. El otro día los mencionaba la maestra, ¿verdad? Es el principio dialógico, el principio recursivo, el principio holográfico. Entonces el principio Holograma. dialógico se encarga dos lógicas contrapuestas, pero mutuamente necesarias. Por ejemplo, orden y desorden parecen antagónicas, pero en ocasiones colaboran y producen la organización y la complejidad. El siguiente principio es el recursivo. Este rompe con linealidad de causa-efecto. No sé, es un circuito donde los efectos retroactúan sobre la causa, los productos son los mismos productos de lo que se produce, ¿verdad? El tercero es el principio holográfico, el principio Holográmico. hologramático. Hologramático, perdón. Así es, mediante el cual no solo la parte está en el todo, sino el todo está en la parte. Esta idea trasciende al reduccionismo, que solo ve las partes, y el holismo, que solo contempla la totalidad. Ahora, si la parte está en todo perdón, esta parte está en todo lo que contiene, el todo está escrito en cierta forma en la parte, sino en la naturaleza. Por ejemplo, los seres vivos estamos formados por células y las células contienen todo el valor genético del individuo y los seres vivos y pertenecen a un sistema mayor llamado universo, etcétera. Entonces, todos somos como una pequeña parte, pero que pertenecemos a un todo, ¿verdad? Sí. Entonces, y aquí dice, el sistema está formado por diversas unidades, elementos, los cuales presentan diferencias entre sí. Creo que ya me andaba perdiendo. Está bien. Entonces, por un lado, la transformación de la diversidad, desorden, en diversidad organizada, es al mismo tiempo transformación del desorden en orden. Por otro lado, la existencia de antagonismos, o sea, desorden, provoca que en la organización del sistema genere fuerzas antagonistas. Estas fuerzas son llamadas por Morin retroacción, feedback, negatividad positiva. La implicación que subyace aquí es que los términos orden-desorden dejan de ser solamente antagónicos para convertirse al mismo tiempo en términos complementarios y antagónicos en la organización del sistema, ya que las tensiones reacomodamientos generados por la pugna de estos términos provocan la reestructuración constante del sistema, por lo cual es necesario considerar al mismo tiempo que todo, las partes de manera aislada, y la interrelación entre todo y las partes, ¿sí? La esencia multidimensional e integradora del pensamiento complejo construye puentes entre los diferentes niveles espaciotemporales de estos paradigmas, ley sistémica de la totalidad, generando enfoques integrados del conocimiento. O sea, en la teoría general de sistemas, el principio de totalidad afirma que todo es algo más que la suma de sus partes.
Analizar la complejidad que gira en torno a las políticas públicas implica indagar las relaciones dinámicas del todo, políticas públicas como sistema, que eso lo mencionaba, me parece que Esterón, con las partes, elementos constitutivos, unidades de análisis de las políticas públicas. Se trata de alguna manera de concebir las políticas públicas como una estructura diferenciada, o sea, en su totalidad, con identidad propia, o sea, que con autonomía. Esto significa que las políticas públicas dejan de ser solo la culminación de un proceso de toma de decisiones, sino que responden a un tipo de estructura en funcionamiento como resultado de una de las acciones conjugada de varios actores. Esta estructura o sistema está compuesta por elementos interrelacionados que actúan y retroactúan en el interior del sistema en un flujo dinámico, transformando por los intercambios con el medio, o sea, el entorno del sistema. Es lo que a continuación llamamos como estructuración sistémica de las políticas públicas. Eso es hasta ahí, maestro. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Bueno, a grandes rasgos, como es primeramente ver cómo cambia o cómo fue la necesidad de cambiar del sistema antiguo al complejo, ¿verdad? Ahora sí que, y más que nada ver sus puntos más importantes del nuevo sistema, ¿verdad? ¿En qué se apoya? Sí, de este paradigma, sí, muy bien. Todos estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Vamos en el mismo canal. Este principio de la complejidad para Edgar Morin, el primero que él dice de lo dialógico, en el que para haber orden tendría que haber el desorden, y inversa también, ¿verdad? Que para que procuremos el orden, pues debe de haber desorden, y también al revés. Igual que para que si hay día, pues entonces ahí está entrelazado para que luego siga la noche, que no es una contraposición para que no exista el otro o para poder eliminar la otra parte porque no funcione, sino que aquí pues él dice todo va de manera conjunta y entonces se requiere. Y aquí pues los problemas que se tienen en una violencia intrafamiliar, pues, en ese desorden, pues si conocemos la problemática, podemos llevar al orden. Igual en una enfermedad, cuando un ser vivo, un humano se enferma, pues entonces va a ir a buscar cómo ese desorden que tiene vaya hacia el equilibrio, obtenga su homeostasis y logre pues equilibrarse. Ahorita lo que tenemos de problemas de inseguridad, de toda la violencia que se está viviendo por el crimen organizado, ahí ya con todo lo que se tiene, eso mismo es lo que lo que tenemos nosotros para hacer una política pública, resolver este problema público, pues entonces tendremos que tomar todo lo que lo está ocasionando y resolverlo de manera conjunta. Ahorita más adelante nos lo van a exponer. Sí, y pues sí, maestra, es por eso este otro principio recursivo de cómo se va repitiendo. Y aquí es lo recursivo también lo tenemos que ver si se va a seguir de manera recursiva y dónde está el punto de quiebre o lo que tenemos que esperar a que con lo que hagamos provoquemos una reacción. Oiga, maestra. Entonces, pues ya nos va quedando los tres principios, tanto el dialógico, el recursivo y el hologramático,
en el que como lo explicó, ¿verdad? De que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Sí, adelante. ¿Quién me dijo, Antonio? Sí, Antonio. Pues, por Sí, eso es dime. que es muy complejo, ¿no? Bueno, tanto la teoría y más que nada los problemas de la realidad, ¿no? Porque si hay día y noche, o sea, es un complemento. Es que si para que haya paz debe haber guerra, o cómo es para que si hay guerra, pues debe haber paz, ¿no? Entonces, ese es el sistema, ¿no? Oiga, Sí, de maestra, que está compuesto por todas las partes. Sí, Jaime. de alguna manera creo que todo parte de algún problema o de la búsqueda de una respuesta, ¿no? Entonces, pudiera decirse que es la contraparte para que pueda surgir el que tengamos el conocimiento, pues a través de la duda o del problema, ¿no? Exactamente, sí. Ahí, e incluso la duda es la que también es, esa parte de la duda incluso es del método cartesiano y positivista, pero también nosotros retomaremos de algunos de lo que se avanzó en ese método de lo que sí nos sirve, para luego nosotros ubicarnos, porque justamente vamos a tomar eh, de, de ese problema que nos ha ocasionado aprender a través del método cartesiano, pero no quiere decir que todas las partes las vamos a eliminar, sino cómo vamos a completarlo con lo que le falta. ¿Alguna otra participación, complementación? Y bueno, ahorita que decía Jaime de que pues debe de haber guerra para que ir a construir un modelo de recuperar la armonía, la paz, pues las políticas públicas, así en términos muy generales, ya saben que es pues el conjunto de actividades que vamos a realizar para poder solucionar un problema público. Y un problema público, pues son las demandas y necesidades de una población que se tienen que atender. Entonces, si no existe un problema público, pues no existen las políticas públicas. Entonces, debe de haber una necesidad, un problema por atender para que podamos construir una política pública. Aun cuando esté funcionando perfectamente bien un programa, todo en un país, en un gobierno, ese gobierno va a tender a querer seguir mejorando, entonces va a haber una política pública que vaya a atender esa necesidad para el crecimiento. Pero no, pues nosotros no estamos para todas nuestras políticas públicas que ahorita se están aplicando, no están satisfaciendo todas las necesidades y los problemas, entonces pues nosotros tenemos así que mucha tela de dónde cortar para construir estos programas y políticas públicas. Oiga, maestra, hace ratito, bueno, mencionaba que, por ejemplo, la duda, por ejemplo, es parte del método cartesiano. Entonces, en una de las partes del texto menciona que no necesariamente se desecha todo lo anterior, sino que se Ajá. modifica o se complementa, ¿no? Sí, exactamente. Sí, era lo que también mencionaba, ¿verdad? Que del método cartesiano nosotros vamos a tomar lo que sí es funcional y justamente eso que has mencionado. Veríamos por qué surge este nuevo paradigma en el cual, sobre todo en el tema de las ciencias sociales, quedó pues vacío, el que no se podían meter en tan rígida metodología, hacer investigación, porque nos estaban faltando varias partes a considerar y aquí pues verlo de manera conjunta, entretejida, en la que lo que suceda en un hogar va a verse reflejado
en una comunidad, pues si hay violencia en un hogar o los factores de problemas que haya en una familia van a ocasionar que se produzca uno o varios delincuentes, pues los que van a sufrir, los que van a ser víctimas de esos delincuentes, pues es la colonia, el, la comunidad, y pues depende del daño que estos hagan, ¿verdad? Nosotros tenemos delincuentes dentro de la propia sistema político, entonces esos pues logran hacer un impacto en el daño grandísimo, pues porque están tomando decisiones que nos va a perjudicar a la población que estamos dentro de ese municipio, de la entidad federativa o del país. Entonces, aquí es donde, pues sí, lo que podemos decir, pues cada quien va a educar a sus hijos como quiera. Y la primera escuela se inicia en casa, pero si no hay una política pública para escuela para padres, para promover los valores, qué tipos de valores, si se le deja pensar que pues no es una responsabilidad del Estado cuidar cómo la educación en casa va a ser la adecuada, pues entonces de ahí se va a tener un problema mayor. De las consecuencias. Sí, adelante. Sí, respecto más o menos a lo que comentaba el compañero Jaime y a lo que usted estaba comentando, ¿verdad? Uh-huh. Ahora sí que traspasándonos al papel de las políticas públicas o del cuál ha sido el actuar de, por ejemplo, el sexenio pasado a este sexenio que entró y del cual pues muchos esperábamos mucho, ¿verdad? Así claro. Como que un cambio así relativo. Pero muy probablemente sí hubo por parte de la administración un cambio radical, pero no en, ahora sí que no en los resultados, ¿no? Ellos Ajá. Prácticamente todo lo que había anterior lo tomaron como por mal hecho y, uh-huh. y lo quitaron, ¿no? Así, o sea, ahora implementaron lo nuevo de ellos, por así decirlo, uh-huh. y pues a ver qué pasa, ¿verdad? Y no tomaron en cuenta lo anterior, lo que muy probablemente no todo era bueno, pero muy seguramente no todo era malo. Un uh-huh. caso, por mencionar algún caso, del que, bueno, ha sido muy debatido, pienso yo, muy cuestionado hasta cierto punto, como el programa de Prospera. Usted uh-huh. que ahorita mencionaba lo de la educación y todo esto, creo que dentro del programa Prospera había ciertas cláusulas, modalidades en las que eras beneficiario y eso creo que pedían a los niños cierto promedio o que los niños estuvieran acudiendo a la escuela. Desconozco así a detalle cómo era el programa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que quitan el programa de tajo, lo quitan y dan ahora sí que a diestra y siniestra dinero, ¿verdad? Sin poner de por medio, no digo que alguna traba o algún requisito, sino haber planeado de algún modo estratégico la expansión de ese capital, ¿verdad? Es ahí donde digo, bueno, o sea, se pudo haber trabajado con lo que había, rescatar lo bueno que había y seguir trabajando, ¿verdad? Sí, sí, muy buen ejemplo de cómo este nuevo gobierno, bueno, ya no está tan nuevo, ¿verdad? Pero bueno, este último pues gobierno lo que ha hecho es solo desechar por cualquier elemento que encuentre de poder decir que ahí había corrupción.
pero efectivamente no están resolviendo de fondo el problema. O sea, si ese modelo no resolvía todo lo que tendría que haber atendido, pues entonces se mejora. Al fin que se le puede cambiar de nombre, ¿verdad? Para decir es el de este gobierno, ponerle la etiqueta. Desafortunadamente, pues no ha sucedido así. Y pues ahora ya no, ni hay ni poco ni mucho. Y entonces en este otro esquema en el que distribuyen, pues hasta ahorita no han mostrado un instrumento de cómo van a medir la eficiencia y eficacia de cada uno de estos nuevos programas. Y bueno, creo que solo estamos como que ya viviendo las consecuencias. En los temas, por ejemplo, de los programas para la producción de alimentos, implementaron, bueno, primero lo que había era el Procampo y luego ya que producción para el bienestar. Había una gran pérdida de desvío, había mucho desvío de recursos, entonces lo que hacen, pero porque lo que tenían que ir a ver era que si efectivamente el productor o la productora existían y si estaban recibiendo ese apoyo económico y si lo estaban haciendo, si estaban produciendo los alimentos y si no lo estaban haciendo, ver si tenían que recibir más recursos, pues hacer ahora sí que la evaluación del programa, todo con su análisis y evaluación y luego ya ver qué era lo que se tendría que mejorar. Y si de fondo se tendría que desechar, pues hacerlo, pero si no ir cambiando solamente lo que faltaba. Entonces, decidieron pues que el recurso se distribuiría a quienes tuvieran menos de 20 hectáreas y cuando los que están produciendo los alimentos pues también son los que tienen más de 20 hectáreas, porque son los que hacen producción y que contratan a los jornaleros y que estos son los que sostienen el mercado. Y a ellos fueron los que se les quitaron los apoyos. Luego mandaron un apoyo que nuevamente, para los que tuvieran menos de 5 hectáreas, pero ahora dándoles fertilizante. Pero se les dio el fertilizante ya en un momento en el cual ya no lo podían aplicar. Y luego mandaron a hacer la medición la revisión de si los beneficiarios habían aplicado el fertilizante. Pues ¿para qué vas a verlo si sabes que no? Porque no era ya el momento de que hubiera algo sembrado. Ya había pasado su ciclo, se había recogido la cosecha, ya no era el momento y aún así se dispersaron los fertilizantes. Entonces, pues hay cosas muy básicas y que no se están atendiendo. Y pues no entendemos en mucho pues cuál es la lógica en este gobierno. Efectivamente esperábamos que el cambio no se hiciera tan rápido, pero que hubiera un cambio positivo y pues desafortunadamente hemos visto que las decisiones que han tomado para estas, cómo han realizado sus políticas públicas, pues no están bien sustentadas. Y pues bueno, el país va para abajo. Se va a integrar otro compañero. Sí. Okay.
Bien, pues déjenme ver quién sigue. ¿Alguna otra participación, opinión, aportación sobre este tema? Pues vamos a seguir con Armando. Armando. Sí, Sí. aquí estoy. Nada más que Ujú. ya vi cómo. Ok. A ver, aquí se está viendo. Ya se va, ya se compartió. Muy bien. Y si le hago así, ¿se sigue viendo? Sí, ¿verdad? No, pues se sigue viendo, no vimos qué hiciste. ¿Qué No, hiciste? es que, qué bueno. Ese era el punto, que no vieran Ok, que hice algo. bueno. Nada más, bueno, voy a tratar de ser breve. Ujú. Estoy seguro de que no voy a poder, pero voy a tratar de ser breve. Adelante. Políticas públicas, entiéndase acepciones, pues distintas formas de entender una misma palabra. Y cabe aclarar que ninguno de ellos tiene razón y ninguno de ellos está equivocado. Entonces, simplemente es la forma en la cual ellos estudiaban las políticas públicas. Vamos a ver 4 distintas posturas. Primero la de Laswell, luego Drisek, Landau y Villanueva, Rincón y Burgos y una extra de Salazar que ya no me cupo aquí porque el formato de que la plantilla que estaba usando nomás tenía 4 circulitos. Pero vamos a estar viendo también a Salazar. ¿Está bien? Comenzamos entonces con un pequeño pensamiento que tenía el maestro Eugene Bardach, que él mencionaba que el análisis de las políticas públicas es más bien un arte, no tanto una ciencia, se basa más en la intuición como en el método. Vamos a ver pues las distintas acepciones que tendrá la política pública y que pues es menester para el entendimiento de su análisis. Para antes de esto, hay que comenzar en la comprensión del título. Me voy a regresar un poco. Que son la estructuración sistémica de las políticas públicas en busca de las unidades de análisis y el subtítulo que es algunas acepciones sobre las políticas públicas. La estructura, entonces, la podemos entender como el orden en el cual se conforman las políticas públicas y sistémico la forma en la cual se crean, ¿no? Es distinto el orden, la forma orgánica de la cual no surge, sino más bien se conforma la política, y sistémico, ahora sí, la forma entonces como surge y se crea. Veamos ahora la primera forma de pensamiento que tenía Laswell, el cual lo entendía como el conocimiento en la política orientado hacia los métodos y habilidades para la toma de decisiones. Y un segundo punto, el cual consideraba era relacionado con la democracia y la resolución de problemas sociales. Esto es, para Laswell, quien empezó a impulsar el estudio de las políticas públicas, en estos dos enfoques, el primero habla más bien como que, dice el texto, fue consolidado por los estados intervencionistas
principalmente en Estados Unidos, trataba de adaptar las prácticas de la democracia a la realidad de la sociedad técnico-industrial moderna, en la cual la ciencia de la política debía transmitir los conocimientos científicos necesarios a los a los tomadores de la decisión política, esto para la resolución de los problemas sociales. Y el segundo conocimiento, el segundo enfoque, que pues es el que tenemos aquí abajito, en el segundo párrafo, que va más bien relacionado a la democracia y a la resolución de los problemas sociales. Que este es un enfoque de vista predominantemente sociohistórico, en el cual se reforzó con las ideas de Kuhn. Este es un pensador aparte que pues ayudaba a la sustentación de esta teoría, en cuanto a la importancia del contexto en la elaboración de políticas públicas. Estos postulados que tiene Laswell implican que la epistemología de los fenómenos políticos requiere de investigación y análisis de sistemas, estructuras, límites y eficiencias políticas de la sociedad, para que pueda comprender la razón de las políticas públicas, ya que constituyen el punto de enlace entre el poder del Estado y las necesidades individuales sociales. Veamos pues que Laswell toma estos dos puntos, estas dos vertientes de la misma palabra, que es la política pública, hacia la forma en la cual se estructura la política pública, cómo es qué métodos y qué habilidades se toman o se utilizan al momento de darle solución a la toma de decisiones. ¿Se ve mi cursor? Paréntesis, sí se ve Sí. si señalo esto, sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí se Ok, ve. gracias. Entonces, me perdí poquito, sí. Tiene esta orientación hacia la estructura, pues, de la conformación de la política pública, y a su vez dice, ok, esa es una parte. La segunda parte va entonces con la democracia y la resolución de los problemas sociales, ¿no? Para entender a la política pública, porque recordemos que de eso se trata esto, entender a las políticas públicas, hacer el análisis de ellas. Hay que verlo desde cómo se estructura, cómo se conforman, cómo se crean, y desde un segundo ámbito, que es qué problemas va a solucionar. Drisek dice que esta lógica de investigación corresponde mayormente al desarrollo científico tradicional, incluido en el análisis de las políticas públicas. Y Roth, a su vez, lo enfatiza al plantear que la racionalidad política de los actores de toma de decisiones debe llevar al investigador a asumir una posición de objetividad frente a los hechos de la sociedad, y que las hipótesis sobre las políticas públicas deben ser verificadas empíricamente. Regreso un poco al texto. Entonces, hablando pues desde esta perspectiva racional e instrumentalista, la conducción de las políticas públicas responde al modelo normativo de comportamiento de los individuos y de las organizaciones. Esto es, hay que ver el contexto de la institución gubernamental para ver cómo es que se van a estar creando las políticas públicas. Identificaba él 4 elementos esenciales para en la creación de las políticas públicas, que sería la implicación del gobierno, la percepción de los problemas, la definición de los objetivos y los procesos. Le da el peso Drisek completamente al Estado, al ente rector, al órgano máximo, podríamos decirlo, que es el Estado, para solventar pues las problemáticas sociales, ¿no? Y recordemos
pues, ¿qué es una política pública en sí? Pues bueno, es una norma, una ley, algo que se crea por parte del Estado para la solución de los problemas públicos, pero pues estas se pueden conformar de distintas formas, ¿no? Principalmente pues nacen a partir de una agenda pública que pasa a la agenda política y ya la agenda gubernamental comienza a crearse y pues estos pueden tener un alcance parcial o total para la solución del problema por parte del gobierno, ¿no? Que también pues podemos entender aquí que muchas veces está de nuestra parte, pues al apoyar a que estas políticas funcionen, ¿no? Por ejemplo, si se está haciendo al referencia a una política sobre el cuidado del medio ambiente, como lo que veíamos en ecología en la clase anterior, pues bueno, no le podemos dejar todo el peso hacia un solo ente, no podemos decir que el Estado lo solucione, ¿no? También tiene que haber de nuestra parte, y es forma de pensamiento más o menos lo que inspiraba a Drisek a poner esta acepción en las políticas públicas, a decir, bueno, pues es que si está la implicación del gobierno, está la percepción de los problemas, los objetivos que vamos a tener y los procesos, ya es ahí en donde va a caber la política pública, en el gobierno, pues. Entran entonces dos nuevos sujetos, que es Landau y Villanueva, que pues bueno, encuentran su sentido, que le dan un poco de la razón a Drisek al postular que las políticas públicas son procesos racionales que incorporan datos y evidencia objetiva, o sea que recordando pues los 4 principios de Drisek sobre la percepción de los problemas y la definición de los objetivos, bueno, dicen es que sí requieren estos datos y esta evidencia objetiva para poder así predecir los cursos de acción y tomar mejores decisiones. Ahí hay una gran duda que quiero plantear ahorita, bueno, que les quiero preguntar abiertamente sobre ustedes qué es lo que piensan que debe de hacer la ley, si debe de prevenir o debe de actuar conforme a los hechos, ¿no? Porque es un poco lo que plantea Landau y Villanueva. ¿Creen que la norma previene? Es pregunta. ¿Una norma previene la conducta ilícita, por ejemplo? Si existe la norma en contra del homicidio, ¿esta la previene? ¿Previene que asesine la gente? No. ¿No? Pues yo supongo que es parte de las dos, ¿no? A ver. Porque a fin de cuentas, pues sí tienes que prevenir, pero si el problema ya está, pues hay que atacarlo, ¿no? Claro, yo creo que porque ya vamos a acabar y somos bien listillos, ¿no? Y ya nos parece muy lógico. Pero pues no, en su momento cuando comienza a crearse este entendimiento de las políticas públicas, pues no era tan lógico y no era algo tan creíble. Y de hecho, pues Landau y Villanueva pues creían que estos procesos racionales, a través de la estadística, a través de los datos que iba arrojando la sociedad, pues se podían crear políticas públicas que precisamente previnieran la conducta, o dijeran, bueno, pues si va a haber, no sé, un ejemplo muy burdo, va a haber sargazo en algún momento en las playas de Cancún, pues bueno, hay que poner una red en el mar para que lo agarre y que no llegue a las costas, ¿no? Esa hubiera sido como la solución, pero pues
es que no es algo que se sepa. La sociedad es muy cambiante, es muy volátil, y pues de pronto puede suceder algo como que quitan un manglar, bueno, lo que de nuevo, lo que veíamos ya en la clase anterior, quitan un manglar, comienzan mueren las especies que comen el sargazo, hay un pequeño torbellino, avienta todo del mar, llega a las costas. Y esto es una conducta natural, ¿no? Esto no tiene nada que ver con una conducta social. Podemos ver, entonces, que algo quizás incluso perceptible o predecible no se pudo prevenir. Entonces, algo más volátil como la conducta humana, pues es un poco más difícil. Pero de nuevo, estas no son posturas verdaderas o, bueno, absolutas, pensamientos absolutas, sino que es más bien un enfoque de análisis distinto hacia las políticas públicas que pues claro que vale la pena visitar, ¿no? Y comprender. Tenemos entonces, ¿sí se está viendo? Sí, se está viendo. Se me puso negro la pantalla un segundo, perdón. Rincón y Burgos consideran, pues, que para fincar las bases científicas de las políticas públicas es imperante considerar la relación sistémica que se da en el contexto en el cual se insertan la preparación, la formulación y la aplicación de una política pública. Y pues en este contexto toman lugar las intervenciones gubernamentales, una postura hacia un cambio social, una política o administrativamente planificado preferentemente de medidas políticas y programas públicos. Hay que ver, pues, lo que mencionábamos, ¿no? Cómo, bueno, no, perdón. Para poder entender, pues, cómo conformar una política pública y cómo analizarla, Rincón y Burgos mencionan, pues, bueno, es que, tienen intereses incluso políticos, ¿no? La forma en la cual se crean estas políticas públicas. Tienen un trasfondo para un cambio social, vienen administrativamente planificadas para el gobierno. Entonces, el fondo de la política pública va más allá que una agenda pública que emana un problema para resolver, para que el gobierno la resuelva. Así como lo mencionaban Landau y Villanueva, existen la prevención hacia este tipo de problemas y una planificación que hacen los gobiernos para crear estas políticas públicas, ¿no? No todo en la agenda gubernamental va a surgir necesariamente desde una agenda pública. Y ya para terminar, pues bueno, Salazar consideraba que toda política pública involucra 3 subsistemas: el político, el administrativo y el social. Por parte del ámbito político, pues bueno, es fundamentalmente este ámbito donde se toman las decisiones con los políticos. El social es el subsistema donde se cristalizan los problemas, demandas, necesidades de la sociedad susceptibles a ser considerados por este subsistema político, como son los problemas públicos, que es lo que les mencionaba, que nace, pues, emana, surgen de la agenda pública, es el ámbito social. Y el subsistema administrativo, que es el que ejecuta las demandas para poner en marcha las posibles soluciones que impactan en los demás subsistemas. Ya el administrativo va a ser, pues, el órgano, el ente, la persona, que crea las, no, más bien no que crea, sino que pone en marcha las políticas que creó el sistema político, ¿no? Entonces es un poquito más reciente este pensamiento y creo que es como el más acercado al que hemos tenido dentro de esta carrera como política pública, pero
pues es interesante conocer ahora estas tres acepciones, bueno, estos tres conceptos que menciona Salazar, político, administrativo y social. De nuevo, esto yo sé que quizás no es un tema tan interesante, pero pues funge como en un sentido de análisis, ¿no? Porque pues ya conocemos cómo crear las políticas públicas. Desde primer semestre creo que empezamos a ver este mapa conceptual con las 5 fases que tiene una política pública. Sabemos cómo crearla, pero no sabemos cómo analizarla. Y muchas veces es ahí en donde comienza a ver la crítica y podemos ver los problemas más a fondo que tenemos. Entonces, por eso mismo, pues esta materia lleva el nombre que tiene, ¿no? De sistemas complejos de políticas públicas. Ya es un poquito más a fondo para poder entender la solución de los futuros problemas a los cuales nos hemos de enfrentar. Pues bueno, no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios, chicles, chocolates. Muy bien, Armando. Adelante, compañeras, compañeros. Voy a dejar de presentar. Pues sí, ahorita que nos estabas exponiendo, Armando, lo que ellos nos presentan para la construcción de las políticas públicas, pero ellos ya lo están viendo en este modelo sistémico y complejo. Ya nos están dando la aproximación. Por eso aquí, cuando hacen el estudio, lo retoman de ver ellos cómo lo están construyendo para bajarnos al siguiente tema. Entonces, pues, nos va conectando todo el material. ¿Alguna pregunta de los compañeros? La compañera Ariadna. Bien, pues continuemos con la siguiente presentación, que justamente es la de Ariadna. Con ella, por favor. ¿Alguien Oye. puede presentarlas? Es que, bueno, no sé si pueda aquí presentarla en el celular. ¿Ya las mandaste al grupo? Sí. ¿Sí se está viendo? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, pues, buenas tardes. Me tocó exponer el tema de las políticas públicas como sistema complejo y sus unidades de análisis. Como introducción tenemos que la política pública no puede ser reducida y explicada por la suma de sus propiedades por la naturaleza de los procesos que se dan en sus componentes tomados de manera aislada, ni tampoco puede ser vista desde esquemas cerrados de análisis de casualidad de un solo sentido. Entonces, dice, estructuración sistemática de las políticas. No se puede hablar de políticas públicas fuera del Estado, es decir, el Estado es el lugar donde se generan y se aplican las políticas públicas. En este sentido, el Estado es considerado como el macrosistema dentro del cual se formulan y se ejecutan las políticas públicas. Asimismo, las unidades que permiten analizar las políticas públicas desde el enfoque de la complejidad son las que denominamos estructura sistemática de las políticas públicas. Se trata de las necesidades sociales del conocimiento, del contexto y del poder e interés. Y ahí puse algunas imágenes como referencia. Estaba muy cortito, venía un esquema, que es el esquema 2, pero creo que estaba confundida porque era lo que le tocaba a Nel, entonces ya no lo puse, maestra. Ok.
Y sería todo. A mí está muy cortito. Bien. Bueno, y respecto a lo que nos presentaste, ya las unidades, pues, de análisis para las políticas públicas a través de sistemas complejos, ya está claro cómo las describen ahí de cómo se construye, pues, o para el cómo funciona. ¿Sí? Bien, en los siguientes temas que vamos a ir viendo, justamente se va a ir construyendo esta parte. Pero no está la compañera que sigue. No se ha ido, no se pudo integrar. Nos informó que había ido al médico. Entonces, bueno, vamos a ver, pues. Si está Alfredo. No, ¿verdad? Compañero Crescencio. Bueno, buenas tardes. Aquí estoy. Sí, adelante. Déjeme. Mientras que nos compartes, voy a tomar 2 minutos. Ahorita regreso. Adelante, Crescencio. Ay, trataba de poner la pantalla completa, pero no pude. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos y vemos la presentación también. Mi presentación abarca sobre las necesidades y pues dado que todos los humanos tenemos necesidades, hay que tener en cuenta que también son diferentes las unas de los otros y hay diferentes tipos de necesidades. Las primeras son las presentadas en la teoría Anderheg. ¿Sí pasó de diapositiva? Sí, no, a ver. ¿Debiste cambiar otra diapositiva? Sí. Ahí está, ya la cambió. ¿Sí? Nos dice que las necesidades no necesariamente tienen que tener una jerarquía y que pueden ser así como individuales y colectivas. Considera que las necesidades suelen ser concretas: alimento, vivienda y ocupación laboral, o también puede ser abstractas, o sea, algo que no sea material, como es la salud, el efecto y la educación, y que se expresan a través del deseo, es decir, lo que cada quien quiere, no es lo que necesariamente necesite o ocupe, va más bien a una cuestión individual. La perspectiva sociológica de las necesidades enfatiza en todos los aspectos del ser humano,
Considera que las necesidades sociopolíticas y económicas se refieren a la manera en cómo los seres humanos se relacionan entre sí y cómo se relacionan en sus estructuras positivas. La siguiente teoría de las necesidades es el enfoque oncológico de Eder, que es una teoría un poco más radical. Sí. Estas se analizan desde la perspectiva ontológica. ¿Qué quiere decir ontológica? Quiere decir que se relacionan en cuanto al estudio del ser. Investigué la palabra y me dice que la ontología es parte de la metafísica, que trata de ser el general y en propiedades trascendentes. Heller descarta la diferencia entre necesidades verdaderas y falsas, como una dicotomía entre las reales e irreales. Para ella, todas las necesidades en cuanto son sostenidas por los seres humanos son reales. Establece una relación ontológica entre las necesidades y los valores. Así pues, hay valores negativos. Podemos tener necesidades malas, así como también podemos tener necesidades buenas. Se destaca un punto muy importante en el que el hombre no es un medio para que otro hombre cumpla sus necesidades. Y tal vez aquí podrá parecer un poco contraproducente en cuanto a la teoría kantiana, que es, bueno, que se basa en el fin justifica los medios, pero desde una forma individual. No puedes satisfacer tus necesidades a costa de violentar las necesidades de otras personas. Las necesidades radicales están enraizadas en una imagen de una sociedad alterna, guiada de la gente hacia las ideas y la práctica, que suprime la subordinación y la dependencia, dotando al ser humano de una autonomía y un poder para alcanzar la satisfacción. Y la tercera teoría es el universalismo de Royan y Gauss hacia la interrelación de los derechos sociales. Considera que las necesidades constituyen intereses objetivos y no se definen por cuestiones subjetivas de las personas. Considera que las necesidades establecen funciones de diversos factores. Generalmente destaca el sexo, la edad, la raza y la cultura. ¿Qué nos dice esto? Pues que a lo largo de la vida útil del ser humano contará con diferentes necesidades. No es la misma las necesidades que pueda tener un infante a un octogenario. Cambian en relación también a su raza y su cultura, porque pues, no podemos comparar las necesidades de un europeo con las de un hindú, teniendo dietas diferentes o tradiciones diferentes. Plantea que las necesidades no pueden ser reducidas a deseo y preferencias reguladas por el mercado. ¿Qué nos quiere decir? Pues que no es una necesidad real el tener el iPhone 6 o el iPhone 7, porque pues no es una cuestión material. Más bien plantea que las necesidades básicas pueden determinarse como objetivas y universales, en convicción de que las necesidades puedan medirse de igual forma en todos los seres humanos. Considera las necesidades son históricas y socialmente construidas porque también son universales. Y también sostiene que el satisfacer tales necesidades lo cambia, pero que acierta en necesidades básicas universales para el desarrollo de la existencia digna. Y eso sería todo. No sé si quisiera agregar algo, maestra. Sí. Muy bien, bueno. Ya están ahorita, ya expusieron todos los que están presentes, ¿verdad? Creo que sí. ¿Hay alguien que me falte? Ujú. Ujú. Bueno, la envío, bueno, la tengo en la plataforma, ¿verdad? Bien,
bueno, ahorita podemos ver lo que estábamos viendo en esta parte sobre las necesidades y por qué esta forma de verlo complementario, de verlo de manera conjunta, en la de que una necesidad básica viene a ser parte pues en la pirámide de las necesidades de Maslow. No se trata de decir que se van a atender primero las necesidades fisiológicas y que entonces pues no tiene interés por atender las otras necesidades. Es como pues si atiendes las necesidades si lo primero es alimentarte, entonces pues tienes que atender la producción de alimentos. Y de esa forma estás viendo de manera conjunta, pues como todo de manera holística, como un sistema en las que al atender una necesidad y hacer todo pues tu programa para atender esa necesidad, pues estás avanzando a cubrir las otras necesidades. Aquí en este, pues como lo señala el autor, pues así sería de verlo de manera conjunta, que ese sería lo primero que faltó de quien iba a exponer la otra parte. Pues dejen ver qué mandó el otro compañero. Bueno, aquí lo tengo más bien el documento completo, pero bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? En esta parte que ahorita mencionaba Crescencio entre lo ontológico y la metafísica, ahí en esa parte hay alguna duda, se tiene claro qué es la ontología, si sí es parte de la metafísica, si es una rama de la metafísica o es solamente una forma de lenguaje. Ustedes que han visto sobre estos dos conceptos, cómo los han ido integrando y manejando pues en lo que saben y conocen, ¿verdad? De cada uno de ellos. Bueno, creo que son temas amplios, pues, estos dos, en los que podemos ver cómo podemos entender la metafísica desde en su concepto, pues, de determinar, pues, qué es lo que, si se quiere explicar que lo del ser y estar, cuál es la diferencia en de esta forma, pues, de explicar ese momento de las cosas. Pues, bueno, es que ahorita estoy haciendo como que las ideas, pues, porque vi que se lo preguntó el compañero.
Pero bueno, aquí tendríamos que buscar más sí, de lo ontológico y la metafísica, cómo podemos definirlo bien y precisarlo, pues para que no haya esta confusión. Ahorita yo estoy pensando en voz alta, pues si ustedes tienen ahí esos elementos claros que le podamos contestar aquí y complementar al compañero. Oiga, maestra, bueno, sobre la metafísica, estamos viendo, ahora sí, dentro de todo el material, Ajá, la problemática y cómo abordarla. Por eso es a lo mejor el pensamiento complejo, sino ajá, de saber cómo interpretar y cómo dar soluciones. Entonces, aplicado a lo que nosotros hacemos, pues la metafísica es como la problemática y sus causas y efectos. ajá, Entonces, sí, nos aborda ahora sí dentro de este material como la receta de cómo irnos por medio del pensamiento complejo, cómo irnos ujú, a abordar esos temas y entenderlos para poder darles solución, ¿no? sí, sí, es de el no solo de si vemos una problemática en el tiempo, sino más bien que hay en ese tiempo, no solamente ir más allá de lo que lo está componiendo. ¿Va? Aquí no sé cómo explicarlo bien. Si ustedes, pues sí, tienen más amplio estos dos conceptos. Bueno. Eh, Maestra, sí, bueno, como adelante. otra pequeña aportación, Ujú, aquí estoy leyendo, por ejemplo, la antología, perdón, la ujú. ontología. Es Ontología, una ¿no? parte de la metafísica, ¿verdad? Que dice que se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las apariencias. O sea que no siempre, supongo yo, que tenemos que ver cuáles problemas son reales y no solamente como parte de la imaginación. Y ahora sí que para que se puedan solucionar, pues ocupamos que sea un problema que en realidad esté existiendo, ¿no? Sí, sí, pues es parte de la metafísica también. Y ahí es donde tendríamos que ver dónde entra lo ontológico. Em, en la descripción de un objeto, mm, desde donde podemos ver, saber qué existe, cómo es, y luego ya cuando vamos transformando eh, ese objeto o esa situación. Y aquí, bueno, pues lo ontológico, si vemos un territorio, mmm, saber cuál es la parte que el territorio es lo ontológico y luego ya si hacemos una descripción de ese territorio con un mapa, una descripción del entorno y entramos a lo epistemológico y también a la parte de la metafísica que va más allá pues de la física. Wait be configured. Bueno. Pues como para este no preparé yo material, ahora sí que tengo más bien que pedirles que dejemos la clase de hoy hasta esta parte y ya ahorita anoté todas las participaciones de cada uno. Ya los que faltan, pues ya nada más queda registrado que lo subieron. Ya dentro de las otras clases, si quieren retomar a alguien y es sobre lo que le tocó, pues lo puede hacer. Pero ya los materiales para la siguiente clase se los voy a subir para que puedan realizarlos y verlos durante la semana. Entonces, pues
por hoy le dejaríamos hasta aquí. Creo que ahora los minutos del otro día que me pasé se están reponiendo pues acá. Si no tienen ningún inconveniente ustedes, o si alguien quiere abordar algún tema, pues adelante. Y si no, pues lo dejamos la clase hasta aquí. No, está bien. Bueno. Muy bien, maestra. Muchas gracias. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Gracias, maestra, y estamos al pendiente, pues. Gracias. Nos vemos. Entonces, pues, Gracias. Bye, nos durante vemos. Muy bien. Gracias, Luego. hasta luego, maestra. Sí, hasta Nos luego. vemos. Adiós. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, maestra. Papá, marcó mi tía Marina, que cuando llegue mi mamá que se le puede echar una llamadita. Estoy lavando los trastes desde hace rato y son puros trastes de Giovanni donde se la ha pasado comiendo toda la mañana. Yogur, nieve, donde parte cosas, no sé qué tanto ha hecho. Total que los he lavado todos. Y llega